Entonces empezamos, para no perder tiempo, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos, un gusto participar de esto, así que muchas gracias, José, por la invitación, y un gusto participar con los otros profesionales, y también de ser parte de este equipo, que es el Comité de Trasplante y Procuración de SATI. Para mí es un gran orgullo. Para hablar de lo mío tengo que poner un poco en contexto esta charla, y para eso me tengo que referir a algunas cuestiones de manera breve. Y para eso, como estamos hablando de bioética, qué mejor que decir algunas palabras al respecto. En primer lugar, diremos que la bioética aparece como la disciplina que analiza racionalmente los aspectos éticos presentes en la salud, en la enfermedad, en la vida y en la muerte de los seres humanos y sus relaciones con los restantes seres vivos. Por eso que es una disciplina muy amplia. Y esta pandemia ha implicado una crisis en casi todos los países. Y como dice Seoane, un filósofo de la Universidad de Coruña, crisis proviene del latín crisis y del griego crisis con K, que significa decisión, lo que revela que esta situación no exige combatir a un enemigo como en una guerra, sino enjuiciarla para tomar buenas decisiones que orienten una intervención acertada, entre ellas medidas científicas, clínicas frente al virus, además de las medidas personales, sociales y económicas. Y la bioética ha nacido en un contexto de crisis, nos dice el Comité de Bioética de España. A eso le agrego que fue por el avance tecnológico y por los cambios sociales y culturales, por lo que precisamente es en estos momentos de mayor dificultad en los que se pone de manifiesto su papel fundamental al proporcionar un marco de reflexión y de deliberación, y que permite adoptar decisiones éticas buscando el justo equilibrio entre lo que es el interés colectivo y la dignidad del ser humano. Y justamente en esta crisis se plantean varias cuestiones en la atención en la salud, en la clínica médica, en la clínica diaria. Y estas son las tomas de decisiones, adecuar tratamiento, la distribución equitativa de los recursos, los cuidados integrales para pacientes que no tengan indicación de terapia intensiva, que eso es un poco a lo que más me voy a referir, el aislamiento de pacientes con sus seres queridos, que también es otro tema que me referiré, y el riesgo de la falta de empatía de los profesionales. ¿Por qué? Por el estrés causado por el agotamiento y también por el miedo a infectarse. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La bioética clínica nos permite analizar y desentrañar los valores morales para la toma de decisiones, y lo hace a través de un abordaje deliberativo que respetan la dignidad y el mejor interés del paciente, garantizando que su autonomía y la protección en situaciones de gran vulnerabilidad. Y en realidad en estas circunstancias la mayoría de las personas que están internadas se encuentran en una situación. Las decisiones médicas se toman siempre en tiempos normales y en tiempos de crisis sanitarias, políticas y humanitarias, y la necesidad de cuidados intensivos requiere una evaluación acorde a la proporcionalidad terapéutica. Lo primero consiste en valorar los factores objetivos de naturaleza médico-técnica a cargo del médico, quien debe evaluar esa adecuación de los recursos en la situación particular del paciente, el estado de salud, el pronóstico y la calidad de vida, con una segunda fase, que es la valoración de los factores subjetivos de naturaleza personal, donde cada paciente en conjunto con su familia valora la intervención. Por eso es muy importante priorizar la planificación anticipada de la atención en todo el proceso, que si queda tiempo lo podré explicar brevemente. Pero en todo protocolo que se establezca para la atención en terapia intensiva, existen criterios de admisión, de mantenimiento, de adecuación y también de medidas para el confort y aliviar el sufrimiento.
También cómo comunicar a las familias. Y cuando un paciente es ingresado en la terapia, la proporcionalidad de los tratamientos de sostén vital debe ser evaluada diariamente. Y cuando no responde el paciente al tratamiento intensivo o surgen complicaciones clínicas, en estos casos de crisis no deben posponerse la decisión de la adecuación del esfuerzo terapéutico. En este contexto de priorización de recursos es lo que torna más trágica esta cuestión por la premura en la que se debe tomar. En nuestro protocolo que ha surgido de este comité, hay un escalamiento cuando el hablar con las familias para adecuar el tratamiento, como también se hace en procuración, para que la familia pueda aceptar esta situación, y de acuerdo a eso se van absteniendo o retirando tratamientos, y lo que diferencia principalmente un estado de crisis con lo normal es justamente y que las elecciones son más estrictas, el de ingreso y el de permanencia en las terapias. Pero también tenemos que, por eso que eso puede ser percibido como un abandono del paciente, pero se tiene que tener presente que esto no implica la interrupción de medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento. Y resulta entonces imprescindible contar con un plan de cuidado integral para aquellos pacientes que no tengan indicación en tratamiento intensivo. Pero tampoco podemos olvidar que si bien la salud de los enfermos con coronavirus es prioridad, también lo son los otros pacientes que no están afectados por coronavirus, a los cuales el sistema de salud tiene el mismo deber ético y legal de atender. Pero no obstante, esta necesidad de racionalizar o distribuir tratamientos debe hacerse de manera racional, tanto con los pacientes con COVID como no. Ahora me voy a referir específicamente a los cuidados paliativos, que son esenciales para proporcionar el apoyo físico, psicosocial y espiritual a los pacientes, a las familias y a los profesionales también que están en este contexto de la pandemia. Y según la OMS, los cuidados paliativos son una responsabilidad ética de los sistemas de salud. Y es el deber ético de los profesionales de la salud aliviar el dolor y el sufrimiento, ya sea físico, psicosocial o espiritual. Este es un documento del año 2015. Pero también, si bien es cierto que en nuestro país contamos con excelentes profesionales y equipos de cuidados paliativos, también es cierto que son pocas las instituciones en las que, ya sea en el ámbito público como privado, que cuentan con estos equipos. Y para la gente que está en terapia intensiva, es muy importante que si cuentan con ellos, darle intervención a los profesionales paliativistas, y esto puede favorecer a la promoción de una conversación sincera con el paciente, con su familia, ya al ingreso de la terapia intensiva. Los recursos escasos conlleva decisiones difíciles y por lo tanto una reconfiguración de los servicios existentes que deben basarse en pautas éticas para garantizar un tratamiento y cuidado humano y respetuoso para todos los pacientes. Por lo tanto, los profesionales de terapia intensiva deberán hacer un gran esfuerzo, acrecentar sus habilidades de comunicación y de atención paliativa, y justamente creo que perteneciendo a este comité de procuración, como lo decía el doctor Pablo Centeno, están sumamente entrenados, quizás son los profesionales más entrenados dentro de la terapia intensiva a comunicar malas noticias. Y creo que más que cuando se habla de priorizar recursos, creo que sería importantísimo que en cada terapia se tuviera en cuenta a quienes son profesionales procuradores, y asignarles ciertas tareas que las pueden desarrollar muy bien. Otra de las
cuestiones que se plantean es la sedación profunda, la sedación paliativa, mejor dicho, en los casos que son necesarios, y que, bueno, por lo tanto se debe contar con la medicación necesaria y específica para tratar todos la agitación, el dolor y el malestar, que no responden a otras medidas. Este procedimiento también, como la medicación esta, también están desarrolladas en este protocolo que hemos redactado desde nuestro comité. Y ahora voy a hablar del distanciamiento social, que no es un tema menor. La pandemia del COVID impone desafíos adicionales de distanciamiento físico y aislamiento que afectan tanto a pacientes COVID como no COVID, y principalmente afecta al tema del final de la vida. Pero para contextualizar esta situación, no encontré mejores palabras que las que le dedicó Rodrigo García a su padre Gabriel García Márquez, en una carta que fue publicada en el New York Times, en el 6º aniversario de su muerte. Y les leo un párrafo porque creo que pinta de una forma cruda, pero creo que el arte también ayuda a que las cosas duelan menos. Dice, la muerte no es lo único que nos aterroriza, sino las circunstancias, una salida final sin despedidas, atendidos por extraños disfrazados de extraterrestres, máquinas pitando despiadadamente, rodeados de otras personas en situaciones similares, pero lejos de nuestra gente. Es lo que tú más temías, la soledad. Y eso es lo que caracteriza esta pandemia. Y justamente desde la ética del cuidado se acentúa siempre la necesidad de que el paciente pueda estar acompañado por sus afectos en los momentos finales. Justamente en los últimos años se produjo un gran avance respecto al acompañamiento, a la flexibilización del acompañamiento de los familiares en cada terapia intensiva, principalmente en lo que es terapia intensiva pediátrica. Lo mismo ocurre con ustedes que hacen procuración con respecto a los potenciales donantes. Como decía el doctor Centeno, se autorizaba a los familiares a presenciar algunos estudios, a tomar la mano, a poder despedirse. Pero esta pandemia ha puesto en problemas todo esto y ha cambiado todos los esquemas. Y esto se ha transformado en un dilema ético y un desafío para la salud pública. Por lo tanto, se requieren altos niveles de solidaridad y de integridad personal, social e institucional. Y es fundamental que los profesionales de la salud puedan mantener la empatía. ¿Y por qué digo mantener la empatía? Se han escrito artículos sobre esto. Como les dije al principio, esta situación de tanta incertidumbre, de estrés por el miedo al contagio, por el cansancio, hace que el equipo médico vaya perdiendo esa empatía. Por lo tanto, es necesario que se procure un sistema para se instaure un sistema de apoyo a los trabajadores de salud para el manejo justamente del trauma y acompañarlos emocionalmente. Ante estas dificultades, bueno, se han puesto restricciones en las cuales muchos protocolos. Para eso se debe tener en cuenta la infraestructura de cada terapia, la correcta separación de los pacientes COVID, no, si si están debidamente señalizadas como para poder permitir la visita a los pacientes no COVID. Pero también esto implica un riesgo que de los mismos visitantes pueden representar para su familiar enfermo y también para el personal de salud. Por lo tanto, en algunas instituciones se hace y ahora también se han restringido esas visitas. En las que se hace, bueno,
se los autorice una sola vez al día, con un único familiar, una visita breve, usando el barbijo social, sanitizando sus manos, sin tener contacto con el paciente. Los partes diarios se deben realizar en un lugar amplio cuando la visita es presencial y en forma telefónica y exclusivamente por llamada saliente. Creo que es importante evitar la despedida en soledad, al menos en los pacientes que no son COVID. Lógicamente, en esas terapias en las que es posible realizarlo, procurando, por supuesto, y teniendo todos los recaudos necesarios, porque de la otra manera, bueno, podríamos poder hacerlo con pacientes COVID, pero ¿qué necesitarían? El mismo EPP, el mismo equipamiento que un médico, y justamente es uno de los recursos más escasos en el mundo y también en nuestro país. Por lo tanto, creo que se debe optimizar la comunicación de los trabajadores de la salud utilizando los dispositivos electrónicos, y de esto nos va a hablar sobre comunicación con mayor profesionalismo la licenciada Roxana Fontana. De todas maneras, me parece importante, creo que comentarles un caso que ocurrió en el Hospital Fernández, y de un paciente que estaba a cargo de la doctora Julieta Polizuc, que es parte del Comité de Trasplante y Procuración. Era un paciente en estado crítico, que estaba en el final de su vida, ya no había más nada por hacer. Su esposa con sus dos hijitos, vivían en Chubut, y justo en la época de la cuarentena, por lo cual nunca pudieron trasladarse para poder despedirse. Solamente estaba el hermano que vivía acá en Capital. Por lo tanto, la doctora Polizuc hizo todos los esfuerzos de comunicarse vía WhatsApp, por video, dándole el informe, también dándole contención. La esposa le enviaba algún mensaje de su hijo menor, también el de un sacerdote. Tengan en cuenta también que el acompañamiento espiritual de cualquier religión es muy importante en estos casos, el cual la doctora se lo ponía en el oído, y también le ofreció a esa esposa y madre, si quería verlo y que se lo mostrara por video, pero por supuesto anticipándole que podía impresionarla, puesto que estaba conectado a un montón de cables. Y la esposa aceptó y, bueno, lo vio, y fue la única vez que realmente quiso hacerlo. Esto lo pongo como ejemplo porque, bueno, son las posibilidades que uno le puede brindar a esos familiares para que al menos puedan despedirse, para que esos duelos sean lo menos traumáticos posible dentro de lo que vivimos. Entonces, concluyendo, digo, se deben incluir vías de cuidados paliativos en las políticas de triage, aceptar que los pacientes con capacidad pueden rechazar las intervenciones, incluso si estas son beneficiosas, priorizar la planificación anticipada de la atención en todo el proceso, y, como les dije también, y hago mucho hincapié en eso, la instauración de un sistema de apoyo a los trabajadores de salud con el manejo del estrés y del trauma. Bueno, esto es el final. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que les haya sido útil. Muchas gracias.